¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz. Hoy no tenía pensado subir vídeo, lo reconozco, pero creo que la ocasión merece la pena. Magnus Carlsen ha caído eliminado por el prodigio polaco. El gran maestro Jan Duda ha derrotado a Magnus con un juego maravilloso desde el punto de vista posicional, con las piezas negras. No es que haya pasado por encima completamente al campeón mundial, pero ha sabido encontrar un plan minucioso, trabajado, técnico, muy bien diseñado, aprovechando las pequeñas inexactitudes del campeón del mundo para acabar precipitándose sobre el noruego como una pisonadora ya en las últimas jugadas del final al que han llegado, un final de alfiles. Vamos a ver la partida, no te la pierdas, es muy interesante y me parece una partida muy pedagógica también. Magnus Carlsen conducía las piezas blancas y Duda negras. E4, C5, caballo F3, defensa siciliana y alfil B5. Esta variante ya la conocemos, se llama la variante Rosolimo. El blanco lo que pretende es buscar un rápido desarrollo activando las piezas fundamentalmente del flanco de rey para llegar a posiciones que nos suelen recordar mucho al ataque indio de rey. Eh, Aunque no tanto por el tipo de estructura, aunque como vamos a ver, sí que el blanco ha alcanzado una posición de ataque indio de rey, sino porque suele derivar en posiciones muy sólidas, sin debilidades. Es una opción, bueno, muy jugada, muy popular en los últimos años. Tiene grandes partidarios como Kramnik, como Ivanchuk. Anand también lo jugó en el Campeonato del Mundo. Por supuesto, también Kasparov, Fischer y ahora, por supuesto, Magnus Carlsen. Bueno, alfil B5, alfil D7, alfil por D7, dama por D7, enroque, como digo, aceleración del flanco de rey, caballo F6 y dama E2. Aunque nos encontramos en una línea conocida, esta jugada no es lo más habitual, ha sido ensayada por jugadores de la élite como Anis Giri, como Bashir Lagrave, pero digamos que lo más habitual en esta posición es jugar torre 1. No es que cambie demasiado la partida, pero bueno, estas pequeñas sutilezas pues a este nivel pues siempre significan algo. Dama E2, caballo C6, el caballo pues bueno busca jugadas de progreso en la casilla D4 y Magnus rápidamente inicia la ocupación del enroque, del enroque no, del centro del tablero C3 con la jugada D4, que va a ser la siguiente que vamos a ver en el tablero. E6, D4, C por D4, C por D4, D5, y esto ya sí que invita a que la partida se convierta en una posición claramente de ataque indio de rey. Ahora vamos a analizarlo un poquito más en detalle. Caballo E4, el negro sitúa un fuerte caballo en E4 y claro, a Magnus esto no le gusta, quiere luchar contra este caballo y qué mejor forma de hacerlo que con su caballo en D2. Ahora no es posible defenderlo con otro caballo, que vendría a ser la forma habitual de reforzar la posición de un caballo en E4, por lo tanto, caballo por D2, alfil por D2, parece una partida un poco sosa, pero enseguida se va a animar, ya lo vais a ver. Y en este momento, Jan Duda realiza una jugada que no podemos decir que sea una novedad, hasta aquí todo es teórico, pero porque se ha jugado un par de veces, pero sí que se aleja bastante de lo más jugado hasta el momento, que es la jugada alfil E7. No tiene demasiada trascendencia porque tras alfil B4, que es lo que propone Duda, es una propuesta de simplificación de material. Magnus perfectamente puede cambiar y tras caballo por B4, pues bueno, estamos en una posición en la que el negro buscará sus opciones en el flanco de dama y el blanco en el flanco de rey, aunque ya faltan muchas piezas para poder pensar en ataques demasiado agresivos. Y por eso, tras alfil B4, Magnus prefiere mantener su alfil, conservarlo, conservar piezas, porque cuantas más piezas tenga, pues más posibilidades combinatorias va a poder explotar en este medio juego. Enroque corto, dama de 3,
alfil E7 y A3. Bueno, nos encontramos, como digo, en una estructura de ataque indio de rey, aunque en el ataque indio de rey nos vamos a encontrar con un peón en G3, va a haber más piezas, pero la estrategia que elige Magnus es una estrategia muy conocida, que hemos visto ya en grandes campeones como Fischer. Va a tener que jugar en la dirección que apunta la estructura central de sus peones, hacia el flanco de rey, y como faltan piezas, vamos a necesitar de nuestros peones para abrir brechas sobre este enroque negro. El plan va a ser jugar G3, jugar H4, venir con nuestro rey a G2, pasar la torre a H1 y seguir avanzando nuestro peón de torre para provocar al peón de G. Y cuando este peón se sienta provocado, bien porque se cambie, bien porque avance, será el momento oportuno para cambiar alfiles y aprovechar que nuestro caballo se introduzca por estas casillas débiles que se habrán producido en el enroque negro. Esta es, a grandes rasgos, la estrategia que va a intentar explotar Magnus Carlsen. Duda, por su parte, tiene un trabajo menos vistoso, pero mucho más técnico. Es trabajar en el flanco de dama, tratar de provocar el avance de los dos peones del flanco de dama y aprovechar que este toqueteo de las debilidades del blanco puede servir para que el caballo empiece a pensar en encontrar casillas prometedoras. Y vais a ver cómo ha jugado Duda de bien. Torre a C8, G3, caballo a 5, está amenazando entrar. Esta posición del caballo no es demasiado deseable para el blanco, de ahí que Magnus lo impida. B3, dama C6, pero ya B3 empieza a conceder algo que el negro no tenía, la entrada de la dama en C3. No es el fin del mundo, por supuesto, no podemos decir que el blanco ni siquiera esté peor, la partida está igualada, pero ya empezamos a ver pequeñas concesiones por parte de Magnus. El hecho de que la dama entrase por C3, pues comprometería también la posición del peón de B3, que ahora ha quedado un poquito más débil que en su posición original. Alfil D2, dama B6, y como digo, empieza el toqueteo, este juego sigiloso, silencioso, pero efectivo contra la estructura de peones del flanco de dama, y que Magnus tiene que tener mucho cuidado. Torre B1, A6, rey G2, Magnus sigue de manera lineal con su plan, caballo C6, el caballo ya no hacía nada en A5, torre 1, dama B5, un cambio de damas muy interesante, el que propone Duda. Magnus lo rechaza con la jugada dama B1. La captura es posible pero no recomendable, porque a pesar de que estos dos peones quedan doblados, ahora el peón de A3 va a convertirse o va a poder convertirse en un objetivo, ¿no? Esta torre podrá venir a pinchar sobre el alfil, perdón, sobre el peón de A3 y no gusta demasiado esta posición al noruego. A mí tampoco me gusta, pero soy bastante más paquete, bueno, muchísimo más que el noruego. Dama B1, torre C7, el negro simplemente va mejorando sus piezas, quiere doblar torres y buscar su oportunidad en un flanco de dama que cada vez va a quedar más maltrecho. H4, empieza el avance por parte de Magnus, torre C8, torre A2, anticipándose a posibles entradas de la torre en C2, A5, torre H1, A4, y ahora ya se produce la primera concesión significativa del noruego, la jugada B4. No podemos decir que sea un error clamoroso, pero sí que es una imprecisión importante a este nivel. ¿Por qué razón? Porque el avance del peón a B4 va a entregar la casilla C4 por completo al negro, que se va a convertir en un centro, en un paso de operaciones, un puesto importante de operaciones, como vamos a ver enseguida. ¿De qué manera debía haber jugado Magnus? Pues torre B2 hubiera sido la alternativa. No nos tendría que preocupar perder el peón de A3, porque tenemos esta táctica. Ahora el alfil se tendrá que retirar y podremos recuperar material, entrar en una posición súper equilibrada, aunque supongo que Magnus no quería esto, ¿no? Bueno, B4, H6, Duda se anticipa al plan de Magnus, alfil E3,
Y vemos cómo ya el peón de D4 está empezando a sufrir. El caballo está presionando sobre el punto D4, la torre va a venir sin oposición a la casilla C4 y la dama también va a venir a presionar sobre el punto que os menciono. Caballo A7, alfil D2, dama E2, torre 1, esa dama no la queremos ahí, dama C4, ahora se nota, ¿no?, que el peón no está en B3, la dama triplica la presión en la columna y ahora cuando el caballo salte a B5, perdón, va a ser una posición súper interesante de maniobras en la cual Duda pues en un futuro va a pensar en llevar su alfil a una casilla más prometedora. Desde B6, pues fijaos, ¿no?, cómo puede poner toda la presión con el caballo, con la dama. Muy muy bien jugado por parte del polaco. Torre E3, caballo B5, torre D3 y como vemos el juego de Magnus es totalmente a remolque. De hecho se le ha visto muy incómodo, su juego es pasivo, defensivo, está poco acostumbrado a jugar así el noruego, aunque bueno, tiene capacidad de sobra y hemos visto cómo ha levantado muchísimas partidas en situaciones similares, pero Duda ha jugado realmente muy bien. Siguió torre C6, torre B2, alfil D8, juego de maniobras, como decía, y Magnus ya empieza a ver que está quedando claramente inferior en el flanco de dama, el alfil va a venir a B6, van a empezar a caer los peones, el peón de A3 también es un problema, muy buena la maniobra de Duda de llevar el caballo a B5, ya digo que esto es súper interesante para cualquier estudiante de ajedrez. Y Magnus, lo que digo es que pretende romper rápidamente el flanco de rey y buscar algún tipo de contrajuego. Alfil B4, alfil E3, todo es pasivo y el caballo ya se introduce. No es algo definitivo, pero ya es incómoda la posición. Dama F1, dama B5, torre C2, caballo E4, el caballo ha mejorado, observemos lo que ha hecho este caballo, ¿eh? Es impresionante, ha venido a 7, ha pasado por C3 y se ha instalado en E4. ¿Quién nos iba a decir que este caballo iba a poder llegar en algún momento a E4, su casilla soñada? Y ahora Magnus decide liquidar material, torre por C6. No es obligatorio y de hecho aquí incluso podía haber pensado en jugar en plan Spassky con la jugada torre C5 entregando material y alcanzando una posición así en la cual su caballo pudiera alcanzar la casilla de D3 y luego expulsar el caballo de E4. Una alternativa ingeniosa, a mí me gusta para el blanco, pero bueno, para gustos pues los colores. Torre por C6, torre por C6, torre D1, Magnus propone el cambio de damas, ahora es Duda el que no quiere, entendiendo que está superior, caballo D2, la oportunidad para que el caballo se desaloje de su posición, caballo por D2, torre por D2, y como vemos la posición es muy muy incómoda para Magnus, es completamente pasiva y tiene que tener muchísimo cuidado. Dama C6, dama E2, torre C3, constantemente el negro va mejorando sus piezas y ahora aquí Magnus realiza la jugada torre A2, que sí que puede ser el problema. Hubiera sido necesario jugar ya G5, o por lo menos haberlo intentado. La diferencia es que tras torre A2, ahora tras alfil D8, si jugamos G5, así fue como siguió la partida, tras H por G5, H por G5, la posición del blanco es mucho más pasiva que si jugamos con G5 directamente, H por G5, H por G5, y tras torre por A3 podemos tratar de explorar esta posibilidad torre de 1, ahora que no está doblada la torre y la dama, y venir con, como digo, con la dama a atacar en el flanco de rey. Bueno, siguió alfil de 8, G5, H por G5, H por G5, dama C4, una partida, como digo, muy lenta, muy de maniobras, y ahora ya es prácticamente obligatorio cambiar damas. Dama por C4,
D por C4 y D5. Bueno, Magnus tira un peón. Hubiera sido mejor tirar el peón de G6 y tras F por G6 tratar de progresar con el rey y buscar este avance del peón en D5. Un Magnus muy incómodo opta por D5 y vais a ver lo que va a pasar, que tras E por D5, torre D2, el negro ya está muy superior, ya incluso puede ganar la partida simplemente capturando el peón de A3 y el peón de A4 va a ser una bestia, pero Duda no jugó así. Tampoco hubiera importado que capturen porque tras torre D3 ya digo que este peón es una bestia. Jugó torre D2 y aquí fue cuando ya el juego de Duda fue un poquito más errático, pero vais a ver cómo finalizó la partida. Torre D3, torre por D3, C por D3, F4 y rey F8. Jugada inexacta. En este final hay que darse cuenta de que hay una casilla clave. Es la casilla C3. ¿Por qué es una casilla clave? Porque si el negro consigue llegar con su alfil hasta C3, va a poder hacer dos cosas. O bien venir a capturar el peón de A3, o bien apoyar el avance y la coronación del peón de D3. La forma de conseguir esto es jugar ahora F6. No lo vio Duda, jugó de manera natural, jugó rey F8, pero esta hubiera sido la forma correcta. Y por ejemplo, si se produce un cambio, que no es obligatorio, pero para que lo veáis, una jugada natural, por ejemplo, rey F3 se encuentra con alfil C3 y ahora la posición del blanco está completamente perdida, ¿vale? Bueno, siguió rey F8, rey F3, esta es una partida que daría para tirarnos horas comentándola, pero vamos a ir avanzando. Alfil C5, rey E6, rey E3, torre F5, rey por D3, G6. ¿Por qué no capturar el peón? Pues porque se encontraría con la jugada G6, ¿vale? Y si ahora imaginad esta captura, pues E6 y el peón corre. G6, alfil E3, alfil C7. Ahora que el juego está completamente trabado, de hecho las máquinas valoran esta posición como de igualdad, de tablas, digamos, pues vamos a ver cómo Magnus tira hacia adelante, B5, alfil D8, rey D4, jaque, rey D3, alfil D8, rey D4, propone tablas. Duda viene a por el peón, alfil C1, pero el alfil ya queda más pasivo de lo que se encontraba antes. Está defendiendo las dos debilidades. Rey E6, alfil B2, alfil D8 y simplemente voy a pasar la partida para que veáis el momento en el que Magnus permite, tras alfil A5, con la jugada alfil C1, la jugada clave alfil C3. Y ahora sí que este final está completamente perdido, amigos. Vais a ver cómo lo remató. Hizo B6, D4, el peón ya corre, rey C4, rey D7, el rey está libre, el rey blanco no lo está. Alfil E3, no podemos capturar porque cae nuestro alfil. Alfil B2, estamos tocando el peón. Alfil por D4, alfil por A3, alfil A3, parece igualado, pero esto está perdido. Porque el alfil viene a B2, el peón va a correr y no se puede evitar. Rey B4, A3, rey B3, rey E6, rey A2, rey D5, rey B3, rey E4 y ya solo falta la ejecución final. Alfil D2, alfil D4, no nos importa que nos capturen el peón porque nos quedamos con un peón pasado y ahora simplemente pues vendremos con nuestro alfil hasta F2, caerán todos los peones y la partida se acaba y aquí Magnus decidió abandonar. Bueno amigos, como veis, partida muy luchada, muy competida, muy interesante, posicional, poco vistosa si lo que nos gustan son los superataques y la táctica, pero muy interesante desde el punto de vista de las maniobras, de la estrategia, de las estructuras. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y yo como siempre os envío un cordial saludo, os animo a que os suscribáis al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Chao!